Buenos días a todo el pueblo dominicano que está en sintonía con El Sol de los Sábados, el programa más plural e influyente de los fines de semana. Señores, con la aprobación de la extensión del estado de emergencia por 15 días, el país pudo ver el papel mediocre que desempeñó la oposición política en la República Dominicana. Y digo un papel mediocre e irresponsable porque cuando el presidente emitió la carta de solicitud al Congreso Nacional, lo hizo basado en criterios sanitarios que están respaldados por la Organización Mundial de la Salud y por la Oficina Panamericana de la Salud. Sin embargo, de inmediato se desató todo un avispero entre el liderazgo del opositor, hablando de que aquí se está haciendo politiquería, de que se está utilizando el estado de emergencia con fines electorales, entre otras cosas, pero no esgrimieron ni un solo argumento sanitario, epidemiológico, médico, que justifique la posición de recortar en 10 días la extensión del estado de emergencia. Y eso, digo en 10 días, siendo conservador por lo que se aprobó, porque en principio ellos solo hablaban de aprobarla por 10 días. Pero lo que dicen es argumentos, lo que emiten son argumentos baladíes y no justifican nada. Sin embargo, cuando el presidente, reitero, emitió la carta, planteó varias cosas. Entre ellas, primero, que al inicio del estado de emergencia en el país, la cantidad de personas contagiadas se duplicaba cada 4 a 5 días. Sin embargo, gracias a las medidas de distanciamiento social que ha decretado el Poder Ejecutivo, entre otras, actualmente tardan 21 días la cantidad de contagiados en duplicarse en el país. De 4 a 5 días al inicio del estado de emergencia, hoy tarda 21 días. Pero también planteó el presidente de la República en su solicitud de extensión del estado de emergencia al Congreso Nacional que cada 100 contagiados en el país, 30 se han recuperado. Eso es una matemática simple, usted lo puede ver en el último boletín que dio el Ministerio de Salud Pública, donde habían infectado 11.739 personas y 3.557 se habían recuperado. Ahí claramente se puede colegir e inferir que el 30%, como afirmara el presidente de la República, se siguen recuperando en el país. Pero también se planteó otro argumento que justifica las medidas de distanciamiento social que ha venido planteando el Poder Ejecutivo, que ha venido ejecutando el Poder Ejecutivo. La tasa de letalidad, señores, en el país es menos de un 4%. Y si los comparamos con los países de la región, en la región la tasa de letalidad es casi un 6% y la tasa mundial de letalidad es casi un 7%. Es decir, que la República Dominicana tiene una de las tasas de letalidad más bajas. Y la oposición, al parecer, pasa por alto esos argumentos y no refuta uno solo refutó, uno solo. Ahí simplemente apareció Alfredo Pacheco diciendo primero que ellos no van a aprobar más de tantos días, después plantean que van a aprobar 10 días, después luego dicen que van a aprobar 15 días, o sea, que no tienen ni siquiera una idea, una convicción, un plan de acción contra el coronavirus, que sencillamente lo que hacen es oponerse por oponerse, porque al parecer hay gente que apuesta al colapso del sistema hospitalario en el país y que el gobierno fracase para intentar sacar réditos electorales. Pero para el Partido Revolucionario Moderno parece que el orden político, económico, social y medioambiental de la República Dominicana no está siendo afectado por una pandemia. Y ese es el tipo de oposición que nosotros tenemos en el país. Y que no nos vengan con el cuento de que aquí no hay democracia, de que hay concentración de poderes, que esto y que lo otro. Porque si algo ha demostrado el Congreso Nacional es que hoy es un órgano mucho más representativo. ¿Por qué? Porque con la división que se produjo en el Partido de la Liberación Dominicana, hemos visto cómo los bloques se han dividido. Y hoy, fíjense cómo el propio Poder Ejecutivo no puede aprobar lo que solicita previamente, pero con argumentos sanitarios, con argumentos sólidos que no son refutados por el Partido Revolucionario Moderno. Entonces, yo creo que en esto el país ha podido ver quiénes son los que realmente tienen intención en salir de esta crisis, quiénes son los que realmente tienen intención en solucionar este problema y quiénes de alguna manera intentan sacar rédito político. Y lo digo porque el propio Marx lo afirmaba incluso cuando analizaba las clases sociales. Decía que el pequeño burgués es la contradicción social en acción, porque por un lado
padece las debilidades y las precariedades del obrero, pero por otro lado aspira a la vida del burgués. Entonces se manejaba siempre zigzagueante por un lado, de que aspiraba a ser rico por otro lado, pero por otro lado tenía tantos padecimientos que de alguna manera se identificaba con una postura y luego era inestable, manteniendo la misma y sosteniéndola en el tiempo. Y eso mismo nosotros lo podemos aplicar al PRM, donde vemos la contradicción política en acción. Por un lado hablan de que quieren salir de la crisis, de que quieren elecciones, de que esta situación se debe superar, pero por otro lado obstaculizan con iniciativas legislativas que el gobierno pueda operar de manera eficiente. Y sencillamente, señores, y Ernesto en parte concuerdo con él en lo que planteaba en su comentario, ya el electorado dominicano no está viendo o no tiene esas aspiraciones de cambio que pudo haber tenido antes de la crisis del COVID-19. Ahora lo único que la gente quiere es superar esta situación actual. Y si algún rasero, si con algún rasero van a medir a los líderes, a los candidatos que aspiran a la presidencia de la República, es quién ha sido el más efectivo o quiénes han sido los más efectivos en plantear soluciones concretas a esta situación del COVID-19. Por eso hemos visto que del lado del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, todo lo ha destinado en un plan de acción contra el coronavirus, sin teoría, resolviendo en la práctica, en el terreno de juego, donde se solucionan los problemas de la gente, no con cuestiones aéreas ni cuestiones baladíes, que en este contexto la gente que la está pasando tan mal, mucha gente lo que necesita son soluciones concretas. Pero por otro lado hemos visto al propio expresidente Leonel Fernández que de alguna manera ha intentado contribuir a superar esta situación. Pero por otro lado usted ve a Luis Abinader que lo que está haciendo es pactar con Amable Ariztí Castro. O sea, él habla del cambio. Y en esto Peña Valle era muy crítico y muy duro cuando hablaba de la oposición. Yo no me atrevería a utilizar los argumentos que utilizan cartas a Evelina, porque él decía que sencillamente hay gente que está en la oposición porque no disfruta del presupuesto nacional y que no solo están en la oposición, sino que viven de la oposición y que no se arropan a ninguna idea, a ninguna convicción y que sencillamente se mueven en función de cuestiones mercuriales, económicas y no de cuestiones de ideas fundamentales ni políticas. Mientras todo el mundo está buscando la manera de salir de esta situación, por un lado, la oposición habla de cambio, pero por otro lado pactan con quienes tienen décadas y décadas en la cosa pública, que es Amable Ariztí Castro. Es como decía un periodista por ahí, dijo, bueno, ahora cómo nosotros vamos a creer que esta gente hablan en serio cuando hablan de lucha contra la corrupción, sin embargo pactan con Amable Ariztí Castro. Entonces, váyase usted a creer y trate usted de desmenuzar esas cuestiones. Yo lo que creo es, señores, y con esto ya voy finalizando, que los comerciantes en la República Dominicana tienen razón cuando hablan de que de alguna manera tiene el gobierno que permitirle una apertura, porque las grandes empresas y los grandes empresarios se han beneficiado bastante de esta crisis. Los supermercados no solo han hecho su agosto, su septiembre, su noviembre, su diciembre, su enero y su febrero. Sin embargo, los pequeños comerciantes no están viendo a Linda y por eso es que se están quejando tanto. Ya el Poder Ejecutivo había hablado de que de manera gradual vamos a iniciar la desescalada y se estaba esperando la proclamación del estado de emergencia por parte del Congreso Nacional, lo que significa que en los próximos días nosotros veremos una alocución del presidente de la República anunciando el plan de reapertura y los protocolos e higienes que deben aplicar los pequeños comerciantes para iniciar sus operaciones. Cortar, Julio. Y con esto sí culmino, señores. Proconsumidor puso un huevo con esa resolución. Tiene que echarla para atrás inmediatamente, admitir que se cometió un error y permitir el comercio electrónico en el país, que solamente afecta a los empresarios dominicanos. Aquí todo el mundo vive pidiendo artículos y de todo por Amazon, por eBay, por distintas páginas, y todos hemos ido a los courier y vemos cómo con los protocolos de higiene se puede de manera expresa buscar lo que uno ha solicitado. Señores, gracias por haberme escuchado y cambio fuera. El sol de los sábados, el sol de los sábados.